barca, entrando diciendo, en la barca, su discípulo le dice, discípulo, y siguieron, y le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que la ola cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos que le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Vemos nosotros acá, ayer ya hablamos un poco de la barca, que es el mismo, quiere decir el Evangelio, la buena nueva, que es la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo se manifestó la vida de Cristo ahí. Él murió, destruyó la vieja creación, y ahí se manifestó la buena y nueva. Es buena y nueva la vida de Cristo, Dios, que te va a hacer bien. Por eso es buena nueva, quiere decir el Evangelio. Y la barca es el Evangelio. Tomamos un viaje nuevo. Nosotros teníamos un viaje viejo, viajábamos, nuestra mente viajaba lleno de incredulidad, teníamos otros dioses, teníamos, lleno de sufrimiento, no teníamos posibilidad, teníamos otro viaje, como vemos el viaje de Jonás. Tomó, dice, en Tarsis se fue, tomó el barco de Tarsis. Así también nosotros viajábamos en el barco de Tarsis, el viaje, teníamos nuestra mente totalmente lleno de incredulidad, otro Dios teníamos, totalmente estábamos viajando lleno de sufrimiento, lleno de muerte, para muerte solamente. Y entonces acá, ya cuando él vino, vio que acá en la tierra ya está preparando él para ese nuevo viaje en la barca, para manifestar, vio que su vida, y ya tenemos nuestra vida, ya puede tener, vio que otro viaje, ya, y sus discípulos le siguieron, dice, ahí ya puede seguirle ellos, cuando él murió hizo toda la obra, ya puede seguirlo. ¿Y cómo seguimos? Con la palabra, creyendo la muerte y la resurrección, pidiendo perdón cada día, tomando la cruz, ya podemos seguir, reconociendo esa muerte y la resurrección de Cristo, que Él se humilló y destruyó ya la vieja creación, destruyó ya la otra barca, que nuestra mente estaba gobernado, y ahora nosotros ya podemos seguir a Dios, podemos ya viajar en la barca del Señor, en el Evangelio, en la vida de Cristo, en esa fe, gozo, alegría, que nunca el hombre era misterio, era cosa escondida, esa fe, gozo, alegría de los hombres. No podía conocer, lleno de sufrimiento, teníamos otros dioses directamente a Satanás, directamente no gobernaba a Satanás. Y adorábamos a él directamente. Adorábamos a él directamente. Y dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que la ola cubrían la barca, pero él dormía. Vemos acá, dice, pero aquí se levantó en el mar una tempestad. Nosotros sabemos que siempre por la palabra, como dice Marcos 4, que va a venir persecuciones por la palabra. Y tenemos que nosotros, que levantar nuestra vieja creación. Esa incredulidad en extremo. Nosotros no queremos, que pasar.
pero por la palabra de la cruz tiene que levantar tu vieja creación. ¿Cómo vas a ver tu pecado, tu incredulidad, tu oposición, rechazo a la cruz que tenemos nosotros? No queremos pasar eso, no queremos crucificar nuestra vieja creación, no queremos tomar la cruz de Cristo. Cristo tomó ahí en la cruz el dolor y el sufrimiento, y ahí murió. Él destruyó el pecado. Cuando murió él, murió el Satanás. Ahí, bueno, simbólicamente dice que muere, le sacó el poder. Y así también nosotros siempre ignoramos cuando viene a nosotros la lucha, la prueba, se manifiesta nuestra vieja creación, y entonces ignoramos y empezamos a contender, queremos justificarnos por qué y por qué. Y acá vemos que viene en el mar, dice, una tempestad tan grande. Y a veces vamos y pasando más días, como dice, a la medida de la aflicción, dice en 2 Corintios 2, 5. La medida de la aflicción, dice, va a ser nuestra consolación. Cuanto más grande es tu tempestad, cuanto más grande se manifiesta tu pecado de incredulidad, de enojo, ira, capricho, razonamiento, ese por qué y por qué, entonces tenés que pedir perdón, rechazo a la cruz. No queremos llevar. Y vemos quién era que llevó su cruz, ese hombre que llevó la cruz de Cristo, Simón de Cirene, llevó la cruz. Y nosotros así también cada día tenemos que llevar esa cruz. Cuando se manifiesta, no tengamos como cosa extraña. Cuando se manifiesta nuestra vieja creación, como dice, en ese mismo momento tenemos que humillarnos, tenemos que tomar la cruz, no tenemos que negar para llevar sobre nosotros la cruz, porque es nuestra naturaleza. Solamente en la cruz se puede destruir nuestro pecado. Ahí dice que no tengamos como cosa extraña, dice, porque ese es lo que se va a formar en nosotros. Ahí se va a formar la gloria de Dios, esa riqueza de fe, gozo, paz, alegría. Si querés, Dios, que te forme el Señor como un vaso de barro, dice, en su mano quiere tener. En el proceso, dice, te voy a hacer llorar, dice. Pero nosotros por nuestra incredulidad siempre, Dios, que empezamos a murmurar. Decimos, pero ¿por qué y por qué? Si esto dice acá, he aquí que él se levantó en el mar, dice, una tempestad tan grande. El mar, ya sabemos que ahí está la palabra. Por la palabra dice que Marcos 4. Nosotros como Jacob queremos la victoria, sin cruz, sin confesar. Ya sabemos qué quiere decir lucha, prueba. ¿Y qué es la lucha y la prueba? Cuando se te manifiesta tu pecado, ese enojo, ira, capricho, confusión en tu mente. Entonces no querés pasar. ¿Por qué? Porque tenemos mezquindad en nuestro pecado y ahí peleamos y dejamos por nosotros, razonamos, decimos, pero ¿por qué? Y esto, y esto, y esto, parece que tenemos razón. Y no pelees más yo por ese pecado, sino crucificarlo. Es grande para ti la tempestad. Grande es la tempestad, habla de ese enojo, ira, contención. Esa confusión, el por qué te pasa esto, por qué te prueba en este punto, porque ese punto te quiere limpiar y el Señor no me quine más ese pecado. Esa es la tempestad. Y Marcos 4 dice, nosotros parece que sabemos mucho la palabra, pero cuando en el momento de la lucha no sabemos nada. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Quién es el que oscurece la palabra de ti? No es Satanás.
que te está poniendo razonamiento, enojo, ira, porque te viene esa lucha, porque te prueba así Dios, y Dios quiere limpiarte totalmente, te quiere limpiarte totalmente todo lo que hay en ti, en tu íntimo, te quiere corregir, por el pecado se corrige al hombre, dice en Salmo, el pecado, y quiere sacar los íntimos, nada somos sin la limpieza nosotros, y vemos en Marcos 4 acá dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí nosotros vemos todavía, Dios, que todavía no conocemos, hay mucha incredulidad, y cuando viene por la palabra, mismo para que se forme esa palabra de la cruz, para que se forme esa fe, gozo, paz, alegría, esa es la palabra. Entonces viene la ola grande, viene la incredulidad, el enojo, ira, capricho, confusiones, mezcla de pecado, rechazo a la cruz. No queremos pasar, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué me pide el Señor? Amadía va a pasar más grande, porque hay pecado oculto, conviene que se diga a Dios. Dice, mucho ya he sufrido, porque el pecado te va a traer sufrimiento solamente. Enséñame lo que no veo, y hasta que no tengamos más como cosa extraña, porque tenés todavía por tu incredulidad, tiene poca raíz tu fe, y cómo va a formar esa plena fe en ustedes, ese gozo, paz, alegría, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre. Si no quiere ser podado, mezquindad, ese, como dice en la palabra, siempre dice a la mezquindad, como le dicen, avaricia. Ese avaricia quiere decir mezquindad de pecado. Tiene avaricia, mezquindad, en vez de decir, ese por qué se va a levantar, pero pedí, Señora, y Señor, en mi contención, mezquindad de pecado, mezquino este pecado, no quiero, Señor, que tú me limpies, perdóname y rechazo tu perdón, Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, porque dice, tiene que tener la tribulación o persecución por causa de la palabra, y dice, y luego tropiezan si nosotros no pedimos perdón en ese momento. Ayer, como dice Javier, dice que en el momento que hay es bueno pedir, no después de que pase, también igual vamos a pedir, pero después, en ese momento que se está atacando, ahí es bueno, ahí tienes que pelear, aunque no entendés. Señor, perdóname, no entiendo lo que me pasa, hay ira, mezquindad de pecado, razonamiento, contención, estoy confuso, Señor, no quiero tu cruz, Señor, perdóname nomás, en este momento que te está pasando, porque después de que pasa todo otra vez, Dios, que se calma el viento otra vez, Dios, que puede ir después, si vos no te humillas, en ese momento mismo, ya no se puede humillar como cuando se manifiesta, porque ahí está vivo tu pecado, y ahí tienes que pelear, no cuando pasa, sí, también, pero ahí es el efectivo, tu humillación, cuando está lleno de ira, de nervio, cuando está razonando, cuando está ya confuso, lleno de engaño, malicia, si agarra esa malicia, parece que te persigue, parece que no es de Cristo, no cree que la palabra es de Dios, no siente el poder de la palabra, más te trae enojo, ira en el momento, y en ese momento tenemos que poner a humillar, tomar la cruz en ese momento, porque ahí va a ser la destrucción mejor, ahí está palpando, ahí se manifiesta tu enemigo, y entonces ahí tienes que destruir. Pero si vos te callas, mientras que me callé, dice, mis huesos se envejecieron, mi pecado te declaré y tú me perdonaste mi iniquidad. Ahí en ese momento que se manifiesta
el demonio, en distintas formas, te trae confusión, te trae justicia propia, te trae necesidad de pecado, echa la culpa a Dios que tiene la culpa. ¿Por qué te prueba así? Si acaso no dice la palabra que va a venir grandes tempestades por la palabra, y esa tempestad ¿qué es? Es la incredulidad, el razonamiento, justicia propia, y ese enojo irá por la reprensión. Ya no cree la reprensión, ya te trae solamente enojo, esa reprensión, y cuando se manifiesta peor, y cuando ahí se manifiesta, ahí tenemos que pedir, ahí tenemos que pelear, porque ahí es el momento que tenés que pelear, ahí está patente, ahí está Satanás manifestando en vivo, y ahí tienes que pelear, no después de que pase, después de que me pase me voy a humillar, no tome esa costumbre, sino en ese momento, cuando te está que Satanás enfrentando tu alma, y porque si seguimos con esa costumbre, después me humillo, porque ya nosotros sabemos la palabra de Dios, después tenés que seguir humillando, pero ya, Dios, tu parte ya hiciste en ese momento de manifestación de la tempestad, de tu pecado, cuando está, Dios, que no está queriendo contender, está lleno de enojo, ira, confusión y malicia. En ese momento pedí. Y nosotros sabemos que siempre, a veces usa directamente, como usó a su discípulo para crucificar a Cristo, le vendió, el pueblo de él vio que los fariseos le entregó, y después mató, vio, para que se cumpla la escritura, porque él murió por los gentiles y por el pueblo también, entonces tuvo que matar también, participar también como Pilato, el emperador romano, que era gentile. Entonces, para que se cumpla la escritura, se tiene que caer en la mano de los gentiles y también de la mano de su pueblo. Entonces, por eso lo que vemos nosotros, que no viene Satanás directamente, a veces usa a nuestro hermano, te dice cosas que no te agradan, y entonces vos tenés que humillarte sin enojo, ira, capricho, y mirar pecado del instrumento en ese momento es permisivo del Señor, y ese hermana también, después el Señor también le va a ir, Dios, que corrigiendo también, pero en ese momento, Dios, que le usa a esa hermana o a ese hermano, y te dice cosas que no te agradan, y no es en ese momento que vos tenés que quedar en ese enojo, ira, capricho, contención, empezar a contender en vez de humillarse, perder tiempo, y entonces vemos nosotros acá, y todo lo que nos pide el Señor, porque nuestra tendencia fuerte es no queremos pedir perdón, siempre queremos tener razón nosotros, y mucha mezquindad de pecado, porque ahí está mezquinando, por eso no te querés humillar, y rechazar el perdón de Dios, rechazar la cruz de Cristo también. Si Cristo ya hizo todo, Él también se humilló, ¿y por qué vos sos culpable? En vos está ese enojo, ira, y ese enojo, ira ya se fue por Cristo, y Él sufrió por ese enojo, ira que vos tenés. ¿Por qué? Vos no querés reconocer, siendo que es tu naturaleza. Mezquindad, humíllese mucho de esa mezquindad de pecado, es cuando razonamos por qué, y por qué, y por qué. Razonamiento, esa mezquindad de pecado, no querés, Dios, que el perdón de Dios hay. Está razonando en vez de pedir perdón. Rechazo a la cruz. Y dice, he aquí se levantó en el mar una tempestad. El mar, Dios, que es la palabra, y que la tempestad es la lucha. Por la palabra, él estaba viajando en el mar. ¿Qué quiere decir? Que Cristo estaba hablando de la palabra, estaba enseñando de su crucifixión, su humillación que él va a hacer en la cruz. Ese es el Evangelio.
Ahí vio que Él va a destruir, Él cuando habla de la cruz, su sufrimiento, está hablando que la vieja creación, cómo se manifiesta, esa incredulidad, razonamiento, justicia propia, rechazo a la cruz, mezquindad de tu vieja creación, pedía al Señor. Y entonces, ese es lo que el Señor habla cuando nosotros vio que para manifestar la buena nueva, la fe, gozo, alegría que está en la palabra. La palabra salió, dice, del costado cuando Él se crucificó, agua y sangre, agua y vida, agua y espíritu, de fe, gozo, alegría. Y por eso hay esa agua, acá muestra como mar, y otro lado muestra como agua, en distintas formas. Hay también mar sucio como agua sucia. Dos poderes siempre, pero en este lugar muestra y dice las tempestades tan grandes. Y momentos nosotros vamos y dice que la ola cubrían la barca, y que la ola de que cubría, veo que la barca, el evangelio te cubre la fe. Escuche bien, esto es muy importante. En este momento de nervio y de incredulidad, te cubre la fe, te cubre ese amor, gozo, alegría, te cubre dice, y la ola tan grande era, dice, la ola, y cubría la barca. Cubre la vida de Cristo, porque está ahí debilitado tu fe, está debilitado el amor, gozo, alegría, sino cubre la tempestad de maldad, ira, razonamiento, justicia propia, avaricia, esa mezquindad de tu pecado, rechazo a la cruz. Pregunta por qué y por qué está tu tempestad, está cubriendo esa contención en la tempestad, esa malicia tan grande, ese enojo, ira, duda, ese confusiones que están en ustedes. Cubre la barca, cubre la vida de Cristo, que dice en la palabra está, y en la vida de nosotros también hay una miniatura, pero cubre en ti. Esa fe, gozo, alegría, ahí no sentí la vida de Cristo, te está cubriendo la tempestad, la ola, la fuerza del enemigo, y ahí tenés que pedir perdón. Pero Él dormía, dice, vemos ahí, pero Él dormía, dice, y ahí estamos, ciertamente duerme nuestra fe, nuestro gozo, alegría. Pero ellos creían que Cristo estaba durmiendo. Cristo no duerme. En nosotros sí Cristo puede estar durmiendo. Por la incredulidad ve que Cristo está durmiendo. Así también nosotros vemos a Cristo que está durmiendo. ¿A dónde está Dios? Decimos. Está durmiendo tu fe, hay confusiones, hay en ti avaricia, mezquindad de pecado, razonamiento, que Cristo duerme, pero en nosotros puede dormir, pero Cristo no está durmiendo, está permitiendo Él para que vea tu incredulidad. Y Él se levantó después y le dice a su discípulo, dice, y le despertaron, dice, y diciendo, Señor, sálvanos, que perece. Acá dice, viniendo a su discípulo dice, y le despertaron, dice. ¿Y cómo despertamos a Cristo? Cuando pedimos perdón, nosotros estamos creyendo por nuestra incredulidad que está durmiendo, que Cristo se apartó de nosotros, que Cristo no hace nada, parece todo mentira, te está atormentando, pero cuando acá dice, sálveme, ¿qué quiere decir? Sálveme, perecemos. Ahí está pidiendo perdón ellos. Se sabio que salva no pide socorro. Y cuando pedimos perdón, que vamos a hundir, y se está hundiendo esa fe, gozo, alegría en nosotros. Creemos que Cristo está durmiendo. Y ahí yo que le despertamos a ver la vida de Cristo en nosotros. Hasta que se destruya totalmente esa ola, ese viento que se está levantando, esa incredulidad, esa maldad,
Y nosotros creemos que en ese momento que Cristo está durmiendo. No, Cristo no está durmiendo, en nosotros ciertamente está durmiendo esa fe, gozo, paz, alegría. Pero ahí, cuando nosotros pedimos perdón, se va a despertar esa fe, gozo, paz, alegría que está muy miniatura, se está demasiado en nosotros. Ya no creemos que Cristo está con nosotros. Y acá dice, Señor, sálvanos porque perecemos. Acá es que reconocimos, ellos reconocieron que Cristo solamente vio que le va a salvar de esa muerte, porque el pecado trae muerte. Está muriendo la vida de Cristo en ti, estás durmiendo. Pero Cristo no está durmiendo, nosotros por nuestra incredulidad creemos que Cristo no te está mirando. Permisivo del Señor para que vos veas tu incredulidad. No cree la palabra de Dios. No cree. Y hay enojo, ira, hay razonamiento. Esa es la ola que está cubriendo la vida de Cristo, está cubriendo la barca. Y dice, y le dijo, ¿por qué tenéis hombre de poca fe? Y así nosotros en el momento de lucha, prueba, tenemos temor de Satanás. Creemos que Cristo está durmiendo, no escucha a nosotros. Él permite, está mirando por nosotros, está su presencia sobre nosotros. Permite para que vea tu incredulidad. Y hay temor, hace más poderoso a Satanás. Cree más que te va a destruir Satanás. Está hundiendo tu fe. Y entonces, hombre de poca fe. Así nos dice a nosotros ahora, hombre de poca fe. Muy poca fe tenemos en su sacrificio. Decimos que creemos la palabra del sacrificio, pero creemos más, Dios, que a Satanás. Y pida perdón. Sálvanos, Señor, que perecemos, perdóname, que estoy pereciendo, la fe, gozo, para alegría perece en mí. Ya no te siento, está cubriendo la ola, está cubriendo la incredulidad, ese razonamiento, enojo, ira contra ti, Señor. Ya no creo más que tú me vas a guardar. Y dice, él le dijo, ¿por qué tenéis, dice, hombre de poca fe? Muy poca fe tenemos. Por eso el Señor quiere que escuchamos la fe, viene por el oír de la palabra. Y después tenemos que limpiarnos, reconocer que tenemos poca fe. Dice, no teniendo mayor concepto de sí mismo, creemos a veces que porque sabemos mucho la palabra, sabemos toda la palabra. Pero se hace poca la palabra de nosotros. Tenemos que, Dios que dice, no teniendo mayor concepto de sí mismo, la medida de tu fe y la fe. Tienes que escuchar la palabra y después tienes que limpiarte. Reconocer esa incredulidad, de ese razonamiento, mayor concepto de sí mismo, pedir mezquindad del pecado, mezquindad de tu vieja creación, razonar y pelear. Parece que Dios no tiene razón para limpiarnos, no tiene razón para que le deje, te pruebe a ti, quiere limpiarte, Él sabe lo que hay en ti. Como dice ayer en el sacramento privado, sabe tu pensamiento, si tenés fe o no. Él conoce tu estatura, a Él no le va a engañar. Y nosotros, Dios, que queremos engañar, tenemos mayor concepto de sí mismos. Creemos que porque conocemos mucho la palabra, creemos, Dios, que tenemos mucha fe. Pero hay poca fe, poco a poco, a más de que limpiamos de esa incredulidad, podemos decir, Señor, perdóname de mi incredulidad, pero en ese momento de la lucha y de la prueba tenés que pedir de esa incredulidad razonamiento, justicia propia,
contención, el por qué y el por qué. El por qué te está pasando así para mostrarte que hay incredulidad, que no quiere ser corregido, no quiere ser a tu manera, quiere gobernar a Dios a tu manera. El por qué eso está manifestando para que vos veas que lo que hay en ti, que hay razonamiento, no quiere la limpieza. Quiere dejar nomás el camino del Señor. El por qué se manifiesta el por qué, pero preguntar, predícalo del Señor. Señor, hay contención. Señor, me estoy pasando para que tú me limpies, para que tú me muestres mal pecado. Te está probando a ver si vos te vas a olvidar esa mezquindad de pecado que tenés, que te quiere quitar. Hay mucha mezquindad de pecado. No, que nunca Dios sea la voluntad de Dios. Decimos, y esa es la mezquindad de pecado. Y entonces tenemos que humillar, nada más. Y dice, no pregunte, bueno, va a haber esto, pero que pida al Señor esa contención. El por qué te pasa esto cuando te viene en tu mente. Señor, me pasa esto para que tú me muestres mi pecado de incredulidad. Pregunta el por qué. Es porque hay incredulidad, es porque el Señor te quiere mostrar tu pecado, te quiere sacar ese pecado, te quiere dar perdón, porque la ola está cubriendo la palabra de ti, está cubriendo tu fe, gozo, tu alegría. Ya no sentías a Cristo y te quiere limpiar para hacerte mostrar qué es lo que hay. Es poca fe. Y dice, entonces levantándose, reprendió el viento al mar. El vio que vemos nosotros, ese es una parábola. Así, el Señor cuando vino a morir en la cruz, reprendió el viento del mar. ¿Y cómo reprendió él? Humillándose. Ahí destruyó la ola del mar que viene. ¿Qué es lo que en ese momento venía? Para que los fariseos, por ejemplo, decían, no es Cristo. Y era tan fuerte, le entregó a la muerte, le entregó a crucificar. Y entonces en ese sacrificio, cuando él murió y resucitó, ahí reprendió y calmó el mar. Cuando él resucitó, calmó Satanás esa incredulidad, esa maldad de los fariseos que no quiere que sea manifestado Cristo crucificado. Ellos dicen que no es Cristo. Y en ese fariseo mismo estaba la ola, estaba mismo el viento fuerte. Y entonces dice, reprendió a los vientos y al mar y le hizo grande bonanza. Dice, reprendió a los vientos y entonces y al mar y le hizo grande bonanza. Y ahí nosotros tenemos que humillarnos nada más. Ahí estamos reprendiendo. Señor, perdóname. Esa contención, ese que pregunto el por qué y el por qué. No quiero pasar la lucha, queremos invalidar la cruz de Cristo. No queremos pasar esa mezquindad que tenemos, de ese pecado que tenemos. Mezquindad de pecado, por eso preguntamos por qué y por qué. ¿Acaso nos dice el Señor a nosotros? El primero fue el ejemplo de nosotros. Entonces nosotros sabemos que estos son una parábola, un ejemplo de la cruz de Cristo. Él en la cruz de Cristo, Él reprendió la tempestad más grande, el viento más grande. Cuando Él murió, ahí destruyó todos los poderes satánicos que viene contra la palabra, porque la palabra era que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Esa es la buena nueva.
para destruir a la vieja creación. Y quiere, lo que Satanás quiere, ese de mentir, y ese era la ola que venía. Y así también quiere de mentir la buena nueva que este evangelio nos dice de nosotros mismos. Está esa tempestad que cree que Dios no tiene poder, Dios hace ascensión de personas, cree que a vos no te hace nada. Esa es la tempestad que está queriendo de mentir la cruz de Cristo. No quiere que se manifieste en ti el poder de la cruz, y eso tenés que reprender, humillarte, pedir perdón, declarar que el viento está en ti, que está queriendo de mentir esa cruz, el sacrificio de Cristo, quiere de mentir que no es poderoso, que aquí no hace nada, y está predicando como los fariseos, que no hace nada esa cruz de Cristo. Bendito eres tú. Entonces levanta y levantándose se reprendió el viento y el mar, y se hizo grande bonanza. El viento y el mar, dice acá. Acá ciertamente dice que reprendió al mar, porque acá dice el viento y al mar dice. Parece que reprendió la palabra. Pero no, acá está que diciendo, reprendió el viento que estaba por el mar, porque nosotros sabemos que en el mar por la palabra viene, porque la palabra de los profetas ya venía anunciando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Y eso es lo que quería invalidar Satanás. Y si era el viento de Dios que es muy fuerte. Y entonces acá vemos un ejemplo, pone a nosotros una parábola, que Jesús entraba en la barca, su discípulo le siguió. Ahí cuando él entró en la barca, era cuando él se crucificó, murió y resucitó. Ahí estaba en la barca él, ahí manifestó su barca, ahí su vida, la buena nueva. Y ahí se podía predicar, y los discípulos le seguían, porque ahí ellos anunciaron que sí, Jack murió y resucitó. Ese es un cuadro que él está mostrando cuando él vino. ¿Cómo hace callar al viento? ¿Cómo hace callar a Satanás? Le hizo callar, dice. Y dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún a los vientos y el mar le obedecieron. Muchos hombres creyeron su resurrección cuando él murió y resucitó. Pero otros, por la incredulidad. Vemos nosotros los fariseos, aún por la incredulidad, le avisaron que resucitó. Ya calmó el viento, hizo calmar ya a Satanás, ya puso bajo de sus pies, ya destruyó el poder de la incredulidad, de la maldad, de ese sufrimiento, mezclado de pecado. Toda la ola que se levanta en nosotros ahora, ya calmó, podés hacer calmar si tomás la cruz. Si te humillas de ese espíritu, el porqué y el porqué, mezclado de pecado, queremos desmentir el sacrificio de Cristo, queremos desmentir la palabra de la cruz. Esa es la ola que se está levantando en nosotros, y tenemos que pedir esa mezquindad, esa incredulidad que hay, y que no cree que Dios te va a sacar por el sacrificio de Él, que ya ha hecho. Y vos tenés que tome mi cruz y sígame. Tenemos que tomar la cruz con Él. Tenemos que declarar nuestra vieja creación, y que por qué y el por qué. El por qué es para que se manifieste la cruz, para que se manifieste su presencia, gozo, paz, alegría, para que cambie, para que destruya esa ola que está en ti. Que quiere mostrar esa ola, ese viento que está soplando, que quiere desmentir la cruz de Cristo. Y por eso esa incredulidad que está razonando el porqué y el porqué. Es para mostrar su incredulidad, que hay en ti ese espíritu de fariseísmo que quiere desmentir la cruz de Cristo, que es mentira toda la cruz de Cristo, no te hace nada. Ese es el viento fuerte que está en ti. Bendito eres tú por tu incredulidad a la palabra. Esta es una ilustración.
Y dice acá, en el 28, cuando llegó al otro lado, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vieron a sus encuentros dos endemoniados. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, vemos acá, veo que de una orilla a otra orilla, pero vemos ahí estaba el Gadareno. Vemos nosotros también, vemos cuando iba a entrar en la tierra de Canaán, que es figura de Cristo, ahí había gigantes. Así también veo que cuando llegaba en la orilla ya estaba en la cruz, estaba ahí el Gadareno. Vieron a sus, vinieron a sus encuentros dos endemoniados. Vemos ahí que así Satanás está, nosotros estamos endemoniados. Cuando nosotros veo que estamos llenos de contención, estamos encadenados, contendemos mezquindad de pecado, queremos desmentir la cruz de Cristo, es todo mentira. Estamos desmintiendo, estamos queriendo hacer mentira al sacrificio, la muerte y la resurrección. Así se levanta el demonio de nosotros mismos estamos endemoniados. Y dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salieron del sepulcro. Nosotros estábamos en el sepulcro. Estábamos muertos en hueso, delito y pecado. Y también ahora, estando ya en el camino del Señor, andamos otra vez en la sepultura, como muertos, llenos de incredulidad, llenos de maldad. Queremos invalidar el sacrificio de Cristo. Decimos que Cristo no hace nada por nosotros. Creemos que acepción de personas hace Cristo. Queremos desmentir el sacrificio de Cristo. Andamos en los sepulcros como los muertos. Aunque el Señor ya nos hizo levantar a nosotros, pero por la incredulidad andamos otra vez en el sepulcro. Andamos otra vez como los impíos. No creemos, razonamos. Razonamos. Esa es otra forma de parábola, ilustración. El otro te muestra por viviendo. Acá te está mostrando otro ejemplo. Y dice que salían del sepulcro feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Feroces. Y a veces nosotros mismos hay feroces demonios que está contendiendo. No podemos pasar por el camino del Señor, no podemos creer a Cristo crucificado, porque hay demonios feroces que estamos diciendo que a nosotros no hace nada, porque queremos desmentir la cruz de Cristo. Hay encadenado, está el demonio en nosotros queriendo desmentir la cruz de Cristo, y no dejamos pasar a nadie por ahí, por Cristo, para entender esa fe. No dejamos que tenga fe, porque estamos de feroce demonio está en nosotros, esa incredulidad, esa contención, el por qué que a mí no me hace nada, de mentir. No es demonios feroces como el gigante, y tenemos que pedir perdón. El Señor nos quiere día en día libertarnos de ese demonio. Y dice, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido acá para atormentar
a atormentarnos antes de tiempo. Vemos a veces decimos, ¿qué tiene conmigo el Señor? ¿Por qué permite me atormenta más y más? Tenemos que humillarnos nada más. Cristo ahí se acercó para que haya perdón, para que le pida perdón. Pero a veces, ¿qué tiene conmigo? Con nosotros. ¿Qué tiene conmigo? Que me atormenta. Que hay mucha incredulidad, hay mucha malicia. Porque el Señor tiene que manifestar ese demonio que te está atormentando. La palabra, no querés más seguir la palabra, no querés más humillarte, no querés desmentir la cruz de Cristo. Por eso te atormenta Satanás, porque está endemoniado. Así, en otra parábola está enseñando acá. Jesús dijo, Jesús, Hijo de Dios, dice, ha venido acá para atormentar antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Vemos ahí, había muchos cerdos. Ese cerdo es lo impío. Así también vio que hay muchos que rodea por nosotros, también vio que mucho impío, que está gobernado, dice, y los demonios le rogaron, diciendo, si no echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Satanás se apodera en el hato de cerdo por lo impío, porque Satanás no quiere andar, vio que él descansa cuando se encarna por los hombres, se encarna, y lo impío que demonios, todo lo que se está, vio que apoderamos. Que así también vio que se apoderó por lo impío cuando vino a morir en la cruz. Aquellos que no creen a Cristo, a ese se apoderaron. Pero nosotros ya tenemos a Cristo crucificado. Ya no tenemos que estar dejando que se apodere por nosotros, como impío andar. A ellos se apodera, pero tenemos que nosotros también, por medio de la cruz, pedir perdón, reconocer que estamos endemoniados. Queremos desmentir la cruz de Cristo. Es el demonio que quiere Dios, que viene con tensión y malicia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué venimos acá? Ha venido acá a atormentar, dice, ¿qué tiene con nosotros? ¿Qué tiene conmigo Dios? Que me tiene así. Extrañamos la cruz de Cristo. Se está manifestando un momento nada más. Ese demonio te está atormentando un momento. No para que vos contiendas, que das con esa ignorancia de incredulidad. Por tu incredulidad, ¿qué tiene con nosotros Jesús? ¿Qué tiene conmigo Jesús que me tiene así? En vez de pedir perdón nada más. Se quiere perdonar tu pecado, se permite ese tormento, ese demonio que se levante en ti, esa incredulidad, ese enojo, ira, ese espíritu que quiere desmentir la cruz de Cristo, confusiones, para un momento, para que vos pida perdón, para que te haga favor, para que vea tu pecado, el demonio que está en ti, que quiere invalidar la cruz de Cristo, quiere invalidar la muerte y la resurrección. Para eso se manifiesta, no para nada. ¿Viene a atormentar? Sí, Cristo permitió, no es lo que hace. Le atormenta la vida de Cristo a Satanás, que está en nosotros, ese demonio, que quiere desmentir la cruz de Cristo, que no pasa nada. Y decimos, no pasa nada conmigo, no hace nada. Con tensión, equidad de pecado, en vez de tomar la cruz, ignoramos la cruz. La incredulidad, por eso en ese momento que se está manifestando, está atado ahí, y vemos nosotros, estaba paseando, dice, lejos, dice, de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si no echa fuera, permítenos ir al hato de cerdos. Y Satanás quedó todo después de la muerte y la resurrección de Cristo. Se apoderó por lo impío, todo lo que no cree. Y así también una parte sigue apoderando por nosotros, porque no tomamos la cruz suficientemente. Para salvación ya tenemos,
pero tenemos ya la salida, está desatado ya. Pero ahora ya tenemos a Cristo y ya podemos desatar totalmente de ese demonio que está atando nuestra vida, está encadenando nuestra mente en incredulidad, en razonamiento. ¿Por qué? Preguntamos por qué, que dice acá, dice, ha venido acá para atormentar. ¿Conozco yo a Cristo para atormentarme, para vivir así? Decimos a ver. Y el Señor está ofreciendo perdón, porque la vida de Cristo va a atormentar ese demonio que está en nosotros primero, en incredulidad, en enojo, ira, razonamiento. Pero el Señor quiere destruir y dejar para los impíos que vaya a poder por impíos, no por el Hijo de Dios. Y dice, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y le dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y he aquí, él dice, he aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron a las aguas. Vemos acá, dice que ellos se precipitó, se apuró de ir en el mar, dice. Y la misma palabra, se tiraron en el agua. ¿Qué quiere decir? Que en la misma palabra le jugó a él. Dice, en una parte dice que él no es que jugó, dice, sino la palabra que ya ha dicho. Eso es lo que se va a cumplir. Y entonces, y en el mar dice que ellos se tiraron. Acá vio que en la palabra mismo, como ellos no creyeron esa muerte y la resurrección de Cristo, entonces ahí se tiró en el mar. Se quiere decir, vio que se cumplió la palabra por ellos. Y dice, y un desempeñadero, dice, y perecieron en las aguas. Perecieron ellos por la palabra. Se cumplió la palabra. Y ese fue lo que es figura de los fariseos mismos, que no creyeron. Y así vio que, y lo que creyeron, vio que nosotros sabemos que el Señor un momento nada más. Nosotros cuando venimos mismo, cierto, a aceptar a Cristo, a buscar a Dios, venimos con un estado endemoniado. Y por medio de eso venimos y pedimos perdón y el Señor nos da a nosotros la salida. Pero, y así también cada día, Satanás se tiene que manifestar ese demonio y tenemos que reconocer que están endemoniados, llenos de incredulidad. Y creemos todavía que Dios viene para desesperar, que es obra de Dios. Dios ciertamente permitió para que te tome esa vieja creación, esa contención, esa ignorancia a la palabra, esa incredulidad. Y entonces, decir, Dios, ¿por qué me tiene así? Decimos, sino Él quiere mostrarte tu pecado que está endemoniado, que quiere invalidar la cruz de Cristo, decir que Cristo no hace nada, pedir todo de balde el perdón. Esos son demonios que te están atando, quiere invalidar el sacrificio de Cristo como los fariseos. Y dice, y lo que lo apacentaban, huyeron, dice, y viniendo a la ciudad, contaron la cosa y lo que había pasado con los demoniados. Y toda la ciudad salieron al encuentro de Jesús. Vemos ahí. Ese endemoniado reconoció. Y entonces, después vio que cuenta lo que ha hecho el Señor. Le curó cuando Él vino a morir y resucitar. Ya desató a ese demonio de lo que está endemoniado si pide perdón. Pero hasta ahora, muchos demonios no están desatados de lo impío, por ejemplo, y de nosotros también tenemos para salvación, pero no está desatado porque no pedimos
suficientemente, no pedimos perdón, no reconocemos que estamos endemoniados, queremos desmentir el sacrificio de Cristo. Y no puede el Señor hacer nada. Pero esto dice que apacentaba, vio que dice que venía, y después nosotros, así también el Señor quiere que nosotros vayamos y contamos lo que el Señor hace. Él no quiere que vaya otra vez a andar, no puede una persona que está endemoniado, no se humilla de ese espíritu que quiere incredulidad, que quiere invalidar la cruz de Cristo. Nosotros vemos Pedro mismo, él no hacía suficiente de la cruz, quería otra vez por la ley, y entonces no quería predicar la cruz, no aplicaba lo suficiente de la cruz. También una parte, aún siendo apóstol, otra vez tiene, vio que ese espíritu que quiere invalidar la cruz de Cristo, así los hijos de Dios está endemoniado de incredulidad y dice que no hace nada, me humilla todo de vale, esa incredulidad que hay, que quiere invalidar la cruz de Cristo, y parece poco tu pecado, ese tenemos que pedir, ese decir, está pensando que Cristo no hace nada, nos humillamos todo de vale, está queriendo invalidar la cruz de Cristo que nos sirve, como Pedro, queremos predicar otra vez sin cruz, hablamos de cruz o si no, vio que no hablamos mismo, hablamos contradicciones, que la cruz de Cristo no hace nada. Ese es espíritu demoníaco que está en ti, que quiere invalidar la cruz, que quiere que, y está diciendo, y en la abundancia del corazón sale en la boca. Y tenemos que humillar de esa incredulidad en el sacrificio de Cristo. Y ese espíritu que quiere invalidar la cruz de Cristo, me humillo todo de vale y no pasa nada. Así está en tu pensamiento. Tal vez no decir, pero en tu pensamiento está. ¿Será cierto o no será cierto esa cruz? Cristo me vino para atormentar solamente. ¿Qué hace Cristo? Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que les fuese de su contorno. Y toda la ciudad salieron al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su contorno. Y vemos nosotros mucho, le atormenta demasiado la palabra de Dios y pide a Jesús que le deje. Yo, como el otro día, por ejemplo, estaba escuchando aquí, yo digo, yo ya no quiero sentir más a Cristo, dice, ya no quiero más quiero que me deje, ya no quiero sentir más, porque me atormenta, dice. Y ese es el demonio que está atado por su incredulidad. Y nos pide perdón y quiere que le deje nomás, que se aleje de él. Y así también nosotros a veces queremos, deseamos de dejarnos más el camino del Señor. Ya no queremos más que Cristo, porque la presencia de Cristo, cuando estamos endemoniados, cuando nos humillamos, estamos endemoniados, llenos de incredulidad, razonamiento. Ya no queremos más ni que hable de nosotros, no quiere que muestre el pecado a nosotros, ya no queremos más humillar, queremos dejarnos más, ya no quiere más que ande en nuestro contorno, alrededor de nosotros, no quiere más ni que hable de la palabra de Dios, y porque estamos endemoniados. Esa es otra parábola. Hoy hablamos de dos parábolas, del viento y hablamos del el demoniado. Y bueno, y nosotros sabemos que nosotros a veces decimos, no, pero para lo impío que esto. ¿Y cuánto nosotros tenemos las dos creaciones? Esas dos creaciones, esa vieja creación no es el demonio que te está atando en incredulidad, razonamiento, querer de mentir la cruz de Cristo, decir que todo mentira, que te humilla todo de balde, querer dejar nomás, querer que salga Dios de tu contorno, quiere que salga esa fe, gozo, alegría, ya no te interesa querer entregarte totalmente, querer andar endemoniado en la sepultura, te gusta andar en el sepulcro,
andar en la vida de muerte, porque el pecado trae muerte. Amén. Bendito eres tú, Jesús. Amén.